Ella siempre fue vista como parte de la familia, aunque no tuviera lazos de sangre con ellos. Creció bajo el techo de una pareja de comerciantes conocidos en la ciudad por ser trabajadores y justos. Desde pequeña ayudaba en la tienda de telas que quedaba en la esquina de la calle principal, y allí prácticamente vivió toda su infancia, escuchando el ruido de las máquinas de coser en el piso de arriba y el tintinear de la campanilla de la puerta cada vez que entraba un cliente. Pero cuando el patriarca murió de forma súbita en una noche de invierno, todo cambió. La casa que antes parecía un hogar pasó a tener un ambiente pesado, como si cada pared guardara un secreto que ella no lograba entender. Y fue en ese entorno cargado que surgieron las acusaciones. Primero veladas, luego directas, de que ella tendría alguna relación con su muerte. El hijo del medio, Marcelo, nunca había sido realmente cercano a ella, pero tampoco había sido hostil. Era callado, del tipo que observa más de lo que habla. Sin embargo, después del entierro, su mirada empezó a cambiar. Ya no la saludaba como antes, y cierto día apareció en la tienda con una expresión que mezclaba rabia y desconfianza. Dijo, sin rodeos, que sabía sobre la caja fuerte que el padre le había dado a ella y exigió que la devolviera. El problema es que esa caja fuerte no era un objeto cualquiera. Para ella era un regalo cargado de significado, dado en una noche específica, con palabras que solo los dos conocían. Y aunque no entendía por qué él estaba tan agresivo, la forma en que pronunció las palabras dejó claro. Eso no era una simple petición, sino una orden. Y detrás de ella había algo más oscuro. Lo que ella no sabía en ese momento era que Marcelo no actuaba solo. El hermano mayor, Renato, venía alimentando esa sospecha desde el día del velorio, insinuando que la presencia de ella en la familia siempre fue interesada y que la muerte del padre solo había beneficiado a una persona, ella. Marcelo creyó. Y, para empeorar, Renato decía tener pruebas de que la caja fuerte guardaba algo que el padre no quería que se descubriera. Eso empezó a crear un muro invisible entre ella y Marcelo, convirtiendo cada conversación en una disputa velada, llena de miradas pesadas y pausas largas. Ella sentía que la juzgaban en cada movimiento, hasta en la forma de arreglar el mostrador de la tienda o servir el desayuno. Fue durante una de esas conversaciones tensas que él mencionó algo que la incomodó. Sé lo que hiciste la noche en que murió mi padre. El tono no era de acusación fuerte, sino de alguien que estaba seguro de lo que decía. El problema es que ella sabía que no había hecho nada, y el hecho de que Marcelo hablara con tanta convicción la dejó sin palabras. Esa misma noche, sola en su cuarto, intentó recordar cada detalle de ese día, reviviendo mentalmente cada minuto. La sensación era sofocante. No entendía cómo todo se había vuelto tan rápido en su contra, ni por qué Marcelo, de todas las personas, parecía tan empeñado en creer en la peor versión posible. Los días siguientes fueron un juego de resistencia silenciosa. Marcelo aparecía en la tienda con más frecuencia, a veces sin motivo aparente, solo para caminar entre las estanterías o quedarse cerca del mostrador. Ella percibía que él observaba cada reacción suya, como si esperara un error. Pero entre una visita y otra, empezaron a surgir pequeñas contradicciones en lo que él decía. Primero contó que Renato había visto al padre discutiendo con ella una semana antes de la muerte. Días después, la versión cambió. Dijo que esa discusión había sido el mismo día. Esos cambios de detalle la intrigaron, pero sabía que señalarlos directamente podía empeorar la situación. Era como caminar sobre cristales rotos. El giro comenzó en una tarde lluviosa, cuando Marcelo llegó mojado, con el rostro tenso, y preguntó si ella recordaba la noche en que el padre le dio la caja fuerte. Él describió la escena con tanta precisión que parecía haber estado ahí, pero no estuvo.
Y fue en ese momento que ella se dio cuenta. Alguien le estaba contando detalles íntimos y la única persona que sabía de esa noche era el propio patriarca. Eso sembró una duda en la cabeza de Marcelo, una chispa que intentó esconder, pero que se reflejaba en la forma más vacilante con que empezó a hablar. Por primera vez, ella sintió que él ya no estaba tan seguro de estar del lado correcto. Marcelo empezó a hacer preguntas diferentes, menos agresivas y más curiosas. Ya no era ¿qué hiciste?, sino ¿recuerdas? Empezó a aparecer en horarios improbables, como al final de la tarde, cuando la tienda ya estaba cerrando, y a veces se quedaba parado en silencio, observando el movimiento de la calle desde el escaparate. Ella notaba que él estaba dividido, como si con cada nueva conversación algo dentro de él se rompiera un poco. Fue cuando comentó, casi sin querer, que algunas fechas y hechos contados por Renato no coincidían con los registros de ventas de la tienda, registros que él mismo había revisado. Ella no sabía si sentirse aliviada porque él sospechaba o tener miedo de que esa búsqueda de la verdad terminara en algo peor. Una noche, Marcelo apareció con un sobre. Dijo que necesitaba hablar con ella lejos de la casa familiar. Fueron a una cafetería vacía, donde él abrió el sobre y mostró copias de documentos antiguos, anotaciones de deudas, contratos de mercancías e incluso una carta escrita por el padre, donde mencionaba la caja, fuerte como la garantía para su futuro. Esa frase parecía contradecir toda la narrativa de Renato. La expresión de Marcelo era seria, pero sus ojos revelaban confusión. No estaba listo para creer totalmente en ella, pero tampoco podía seguir sosteniendo las acusaciones. El peso de ese dilema era visible, como si cada palabra que dijera pudiera traicionar a alguien, a ella o a la propia familia. Después de esa noche en la cafetería, Marcelo empezó a tratarla de forma diferente. Aún había una barrera, pero el tono hostil había desaparecido. Preguntaba por el trabajo, hacía comentarios sobre el movimiento de la tienda e incluso ayudaba a cargar cajas cuando llegaba el stock. Pero al mismo tiempo, Renato parecía haber notado ese cambio y aumentó la presión. Empezó a visitar la tienda sin avisar, haciendo preguntas veladas delante de los clientes y dejando mensajes cortos, cargados de ironía. Cada aparición de Renato hacía que el aire se volviera más pesado, y ella notaba que Marcelo se ponía más tenso, como si lo observaran hasta en la forma de respirar. Fue en una de esas visitas de Renato que ella presenció por primera vez que Marcelo contestara al hermano. No fue un enfrentamiento directo, sino una simple corrección. Renato mencionó un supuesto encuentro entre ella y el padre días antes de la muerte, y Marcelo respondió que eso era imposible porque ese día estaban juntos en el depósito de la tienda, organizando mercancía. El silencio que siguió fue incómodo. Renato sonrió de lado, pero no respondió. Cuando se fue, Marcelo solo dijo, «Hay algo raro en esta historia». Fue la primera vez que ella sintió que él estaba más cerca de descubrir la verdad que de seguir alimentando las acusaciones. Con el tiempo, Marcelo comenzó a actuar por su cuenta, tratando de juntar las piezas que Renato insistía en ocultar. Empezó a revisar documentos antiguos, a hablar con empleados viejos de la tienda e incluso a visitar lugares que el padre frecuentaba, buscando algo que pudiera explicar la muerte repentina. Durante ese proceso, la relación entre él y la joven cambió completamente. Lo que antes era tensión se convirtió en complicidad. Ella se dio cuenta de que, a pesar del miedo que todavía sentía, podía confiar en él, aunque no supiera qué haría realmente con todo eso. Y al mismo tiempo, Renato se aislaba cada vez más, como si supiera que estaba perdiendo el control de la situación. El punto de inflexión ocurrió una mañana gris, cuando Marcelo apareció en la
tienda con una copia de un testamento antiguo, escondido dentro de un libro polvoriento en la oficina del padre. El documento mostraba que la caja fuerte era en realidad un regalo legítimo, parte de una herencia planeada para ella, con la intención clara de protegerla, ya que no tenía familiares cercanos. Eso desmontaba toda la narrativa de traición que Renato había construido. Marcelo la miró con una mezcla de alivio y arrepentimiento, admitiendo que la había juzgado mal y que quería reparar el error. La joven sintió un gran peso salir de su pecho, pero sabía que, incluso con esa victoria, nada sería completamente igual después de lo que habían pasado. Con el testamento en mano, Marcelo decidió que era hora de enfrentar a Renato de una vez por todas. Programó una reunión en la casa familiar, donde los tres estuvieron presentes por primera vez en semanas. El ambiente era tenso, pesado, con miradas que intentaban atravesar a todos. Marcelo expuso las pruebas que había reunido, mostrando el testamento, los documentos y señalando las contradicciones en las historias del hermano. Renato, acorralado, intentó negar al principio, pero pronto se dio cuenta de que no había más espacio para manipulaciones. La joven, que hasta entonces estaba en silencio, sintió cómo la tensión caía poco a poco, como si esa sala finalmente empezara a respirar aliviada. Después de ese enfrentamiento, Marcelo habló con la joven sobre el futuro. Quería protegerla, asegurar que tuviera el respeto y la seguridad que merecía, y dejó claro que, aunque la familia estuviera dividida, ella podía contar con él. La joven sintió una mezcla de alivio y temor. Alivio por tener un aliado, temor por lo que aún podría venir, pues el ambiente ya no era el mismo y nada podía borrar los días de miedo y duda. Su relación cambió, pero la cicatriz de esa historia seguía ahí, marcada para siempre en la forma en que ella veía a la familia que la crió. En los días que siguieron, la joven intentó retomar la rutina, pero la sensación de estar siendo observada no desapareció por completo. Incluso con Marcelo a su lado, había un silencio extraño por parte de los demás miembros de la familia y la comunidad, como si la historia hubiera dejado una marca invisible. Ella se dio cuenta de que, a pesar de haber sido absuelta, parte de esa desconfianza nunca se iría, y eso dolía más que cualquier acusación. Era como cargar un peso invisible que solo ella podía sentir, un recordatorio constante de cuánto puede cambiar la vida en un instante. Marcelo también cambió, se volvió más cerrado, quizás porque lo que vio y descubrió lo afectó profundamente. A veces, ella lo encontraba mirando al vacío como si intentara juntar piezas que no tenían respuesta. Hablaban poco del pasado, como si fuera un territorio prohibido, pero había un entendimiento tácito de que, pese a todo, estaban juntos en eso. Ella sentía que esa conexión era lo único sólido que quedaba después de todo lo que pasó. Con el tiempo, la joven comprendió que la vida debía continuar, aunque las preguntas sin respuesta quedaran en el aire. Siguió trabajando en la tienda, intentando reconstruir lo que podía, pero nunca fue la misma persona de antes. Aprendió que, a veces, el mayor miedo no es lo que pasó, sino lo que la gente decide creer, y que el amor, por complicado que sea, puede ser lo único capaz de sacar a alguien del lugar oscuro donde la culpa y la desconfianza intentan aprisionar. Hasta hoy, ella no entiende completamente qué pasó esa noche, ni todas las motivaciones detrás de las acusaciones. La verdad parece fragmentada, con piezas faltantes que quizás nunca encajen. Lo que sabe con certeza es que, a pesar del miedo, el dolor y la incertidumbre, encontró a alguien dispuesto a ver más allá de las apariencias. Y eso fue lo que salvó a ella y también a Marcelo de perderse en medio de ese caos. Y así, la historia quedó ahí, detenida, un misterio sin resolver que llevan hasta hoy, como una cicatriz silenciosa.